Muy bienvenidos a su programa Biblia 360, el podcast semanal que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios y trae bendición a nuestras vidas. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece el estar conectado con nosotros nuevamente. Continuando con la serie Nacer de Nuevo, el episodio prometido para hoy lleva como título Jesús y Nicodemo. Gracias, Pastor Salazar, por estar nuevamente con nosotros. Sin más preámbulo, el tiempo que sigue es suyo. Adelante. Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Bueno, aquí estoy con ustedes una vez más para compartirles el tercer episodio de nuestra serie de este mes, Nacer de Nuevo. Hoy vamos a meditar en la historia de Jesús y Nicodemo, quien fue un líder espiritual de Israel y un principal de la sinagoga judía. Es en este diálogo con Nicodemo donde Jesús aclara y profundiza la verdad bíblica del nuevo nacimiento. Esta historia está relatada por el apóstol San Juan en el capítulo 3 del Evangelio. Así que vamos a leer el capítulo 3, los versos 1 al 15. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Pues así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? Amigos, Nicodemo era un hombre preparado, o sea, un maestro de Israel. Era un hombre adulto y respetado no solo por el pueblo, sino por el Sanedrín, que era el consejo gobernante judío y a quienes Roma les había permitido ejercer su liderazgo a pesar de que los judíos eran esclavos en el imperio. Bueno, el Sanedrín estaba formado por 71 adultos, que en su mayoría eran hombres letrados que ya peinaban canas. Formaban parte del Sanedrín normalmente sacerdotes jubilados, escribas jubilados, en fin, gente preparada en el conocimiento de la Torá y los escritos de Israel. Dicen los historiadores que ellos se reunían 2 veces por semana y tenían la tarea de coordinar y organizar las fiestas judías y, en cierto modo, juzgar también situaciones morales y espirituales del pueblo. Pero no podían ellos ejecutar ningún castigo a menos que Roma se lo permitiese, ¿no?
Y como ya se los mencioné en episodios pasados, la religión judía había llegado a una total decadencia en ese tiempo, y mucho más después de 400 años de silencio profético. Esto se conoce por los teólogos como el periodo intertestamentario, o sea, entre Malaquías y Juan el Bautista habían pasado cerca de 400 años sin que se haya levantado profeta en Israel. Y en este momento, pues Israel estaba esclavo, obviamente, en Roma. Para el tiempo de Jesús, para esta época, ya se habían formado varias sectas que no se llevaban bien entre sí, como era el caso, por ejemplo, de los perfeccionistas fariseos, o el caso de los más políticos y liberales, que eran los saduceos. Y aún los sacerdotes y los servicios rutinarios del santuario mostraban una decadencia espiritual, una frialdad espiritual que era evidente. Pero, a pesar de todo esto, todavía habían personas muy sinceras que estaban en busca de la verdad y de un sentido para la vida. Y es en este contexto, pues, que aparece Nicodemo. Nicodemo no solo escuchó la predicación del Bautista, sino que cuando Jesús inició su ministerio, su enseñanza y también los milagros que hacía, esto impresionó mucho el corazón de Nicodemo y no pudo resistirse a la idea de poder hablar con Jesús cara a cara, y por eso lo buscó de noche. Obviamente, había que guardar, tener cuidado, y es evidente que había un temor de poder ser descubierto, y por eso buscó al Señor de noche para poder establecer un diálogo sincero con Él. Y por eso, cuando ya están cara a cara, Él lo trata de maestro a Jesús, lo llama rabí, y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero saben, amigos, a Jesús no le impresionan ni lo conmueven la adulación o la crítica, porque Jesús conoce el corazón del ser humano. Eso ya lo menciona Juan en el capítulo 2, los versos 23 y 25. El apóstol Juan nos aclara que Jesús conocía a todos y que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el pensamiento del hombre. Por lo tanto, Jesús conocía lo que había en la cabeza de Nicodemo. Nicodemo estaba a punto de reconocer a Jesús como Mesías, pero no. El orgullo humano, la posición en la que él estaba como miembro del Sanedrín, como maestro de Israel, no le permiten. Entonces trata a Jesús como maestro, como a un igual. La palabra maestro en griego es didáskalos, y Nicodemo era un didáscalos, y por eso llamó a Jesús rabí, didáscalos. Pero mis amigos, Jesús conoce el corazón de Nicodemo y le va a hablar directo, sin vueltas. Yo me pregunto, ¿entenderá Nicodemo lo que Jesús le va a decir? ¿O el maestro de la ley demostrará su inmadurez o la dureza de su corazón? Miren, el tema central e importante que toca Cristo con Nicodemo no se va a volver a repetir en ningún otro personaje de la Biblia. Este diálogo es profundo, este cara a cara con Nicodemo es muy importante para poder entender lo que Cristo quiere decirnos con respecto al nuevo nacimiento. Y es evidente, Juan registra esta historia porque es clave para entender el proceso de la salvación. Tampoco dudo de que Nicodemo mismo le pudo haber contado a Juan cuál fue el diálogo profundo que tuvo cara a cara con Jesús. Por eso Juan lo relata de manera detallada, como ustedes están viendo. Jesús le dice a Nicodemo así directamente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el punto. Es evidente que Jesús lee en la mente de Nicodemo la sinceridad de que él quiere saber cómo heredar del reino de los cielos. Y entonces aquí Jesús directamente le responde a lo que en su corazón Nicodemo estaba queriendo saber. Lo que Jesús le está tratando de decir a Nicodemo es que es evidente que hay algo que no estuvo bien en nuestro primer nacimiento, porque nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y estamos condenados a la separación
de Dios. Estamos condenados a la muerte, estamos condenados a la esclavitud del pecado en el reino de las tinieblas, en este reino gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo, que estamos condenados por la ley como delincuentes porque no hay justo ni a uno, por lo tanto somos culpables de nuestro pecado, que estamos condenados y manchados por el pecado y por eso somos hijos de ira, que estamos condenados a ser inútiles para salvarnos por nosotros mismos, porque nuestras justicias pues son como trapo de inmundicia. Por todo esto Jesús le dice a Nicodemo que la única forma de poder heredar el reino de Dios es naciendo de nuevo, porque algo anduvo mal en nuestro primer nacimiento, que es justamente a causa del pecado. Y siendo Nicodemo un hombre entendido, letrado, un teólogo de Israel, pues podríamos esperar que este hombre letrado, teólogo, entendido, va a entender qué es lo que Jesús está diciendo. Pero fíjense ustedes, sorprendentemente, la respuesta que Nicodemo le dio a Jesús no solo demuestra la dureza de su corazón, sino también como que no está tomando a Cristo en serio, como que está tomando a Cristo como un tonto, porque ¿saben cómo le responde? Y le dice con una pregunta: ¿cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre, en la barriguita de su mamá y nacer? ¿Qué respuesta es esa? ¿Por qué Nicodemo hace eso con Jesús? ¿Fue sincera esa respuesta? ¿De verdad Nicodemo no entendió lo que Jesús le dijo? Pero Jesús, sabes, mi amigo, mi amiga, no se conmueve ni siquiera por aquel que se hace el que no entiende. Jesús va a seguir sembrando la semilla de la salvación, aunque nos hagamos los que no entendemos, porque tarde o temprano esa semilla, si ha caído en buena tierra, dará frutos. Esto inclusive demuestra el inmenso amor de Jesús por nosotros. Jesús podría haber cortado el diálogo allí, porque podría haber dicho: me estás tomando por tonto, que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Pero no, Jesús no es como uno de nosotros. Él va a seguir sembrando la semilla de la salvación. Él va a seguir esperanzado en que tarde o temprano esa semilla pueda dar fruto. Y por eso Él dedica a explicarle mejor a Nicodemo del verso 5 al 8. Y Él trata de seguir aclarando lo que significa nacer de nuevo. Él le dice en el verso 5: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús se está refiriendo al bautismo, o sea, nacer del agua, y se está refiriendo al nacer del Espíritu, o sea, a la renovación del corazón. ¿Y por qué nacer del Espíritu? Porque por naturaleza el corazón del ser humano es malo. Dice Job 14:4: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. Lo dice Romanos 8:7. Dice Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y Mateo 15:19, el Señor Jesús nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y por eso la fuente del corazón debe ser purificada, para que los raudales que salen de él puedan ser puros. Amigos, la vida del cristiano no es una modificación o una mejora de su antigua vida, sino la transformación de su naturaleza. Se tiene que producir una muerte al yo y al pecado, y se tiene que empezar a vivir una vida enteramente nueva. Pero este cambio solo puede ser efectuado por la obra eficaz del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en los versos 7 y 8: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús está usando como una metáfora del viento para explicarle la obra maravillosa del Espíritu Santo en el corazón humano. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona de tu corazón, del mío, transforma de adentro hacia afuera nuestra vida. Nuestros pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor y la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia, las contenciones.
Y entonces la alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz maravillosa del cielo y del Jesús que hay en nuestro corazón. Amigos, el Espíritu Santo cambia nuestra cosmovisión de la vida y empezamos por haber nacido de nuevo, a vivir una vida nueva en Cristo y en el Espíritu. Y la bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Y entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, pues crea en nosotros la imagen de Dios en un nuevo ser que ha nacido de nuevo. Gloria al Señor. Mis amigos queridos, ahora ya tenemos una mejor idea de lo que significa nacer de nuevo. Sin duda, nacer del agua y del Espíritu es el llamado y la invitación que Jesucristo le hace a todo ser humano que está dispuesto a aceptar la salvación que nuestro Dios en su inmenso amor ya nos ha otorgado. El bautismo es un símbolo del nacimiento a una vida con Dios. Implica creer en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Implica estar dispuestos a dar el paso de fe para caminar junto a Él en el reino de la gracia, mientras esperamos la manifestación del reino de la gloria. Nos queda un episodio más para profundizar en este gran tema del nuevo nacimiento y recurriremos en el próximo episodio al apóstol San Pablo para que nos ayude a comprender mejor y poder cerrar este gran tema. Pues amigos, entonces nos veremos en el próximo y último episodio de esta serie. Que Dios los bendiga. Amén. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Amigo querido, te pedimos que compartas este podcast con tus familiares y amistades. Siguiendo con la interesante serie Nacer de Nuevo, el pastor Homero Salazar nos trae el tema que lleva como título El que creyere y fuere bautizado. Aquí los esperamos a todos, no falten.